Desde muy pequeño, Yuji tuvo una vida marcada por la pobreza y el rechazo. Su padre lo maltrataba constantemente, considerándolo una vergüenza por no poseer el mismo talento que su hermano mayor, Kazuki, un prodigio cuyas habilidades artísticas llevaron a la familia a la riqueza. Mientras Kazuki triunfaba en concursos y sus obras se vendían por millones, Yuji apenas recibía atención. A ojos de su familia, él no era más que una sombra inútil. Los logros de su hermana solo aumentaban el desprecio que su padre sentía por él. Incluso cuando Yuji intentaba crear sus propios dibujos, lo único que recibía era burla. Aquello fue quebrando poco a poco su autoestima hasta el punto de destruir sus propios trabajos por vergüenza. La única persona que le brindaba apoyo de verdad era la propia Kazuki. Ella, consciente del dolor que su hermano soportaba, trataba de llenar el vacío emocional que la familia le dejaba y jugaba con él, lo animaba, lo trataba con ternura y siempre le recordaba todo su potencial, incluso celebrando sus dibujos más torpes con la esperanza de fortalecer su confianza. Aún así, nada parecía cambiar. Su padre se burlaba con crueldad y su madre, temerosa, prefería mirar hacia otro lado. El ambiente en casa era tan frío que, incluso cuando la familia salía a cenar, Yuji quedaba atrás, alimentándose solo de pan duro que debía remojar en agua para poder tragar. Kazuki, impotente, trataba de defenderlo, pero su voz no era suficiente para revertir la indiferencia de sus padres. Con el tiempo, Kazuki comenzó a apagar su propio brillo, renunció a sus estudios en París y se quedó con Yuji, intentando crear un refugio para él. Le enseñaba a leer manga y lo animaba a hacer amigos, temiendo que se convirtiera en alguien tan vacío y resentido como su padre. Mientras tanto, sus dibujos ocasionales se convirtieron en la única fuente de ingreso para la familia, lo cual solo agudizó la dependencia y la tensión. El vínculo entre Yuji y su hermana se volvió cada vez más intenso y ambiguo. Kazuki se obsesionó con protegerlo a toda costa. Comenzó a controlar con quien hablaba, especialmente si se trataba de chicas. Le exigía permiso para hacer nuevas amistades y se molestaba si sentía que alguien podía ocupar su lugar. Un día incluso llegó a proponerle que se bañaran juntos como hermanos normales, y más tarde lo besó afirmando de que lo que compartían era amor verdadero. A pesar de todo esto, Yuji intentó llevar una vida normal. Se inscribió en una escuela secundaria común y se unió al equipo de baloncesto para ocultar sus verdaderas habilidades. Pero debajo de esa fachada se escondía alguien que ya sabía manipular a su entorno. Pero ese frágil equilibrio se rompería en un instante. Un accidente de autobús, un barranco y docenas de vidas perdidas. Solo una sobreviviente, una chica pelirroja. Tras la tragedia del accidente, la vida de Yuji se tornó aún más oscura. Su padre, incapaz de lidiar con la pérdida y consumido por su propia frustración, cayó en una profunda depresión que lo arrastró directo al alcoholismo. Su carácter se volvió más violento y errático y su madre, temiendo por la seguridad de su hijo, comenzó a esconderlo cada vez más de aquel hombre. Yuji solo podía oír los gritos que su padre lanzaba con furia. Finalmente, Yuji y su madre decidieron escapar y se mudaron a un pequeño lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, su madre lo trató como un verdadero hijo. Yuji, aunque vivía en la pobreza, comenzó a disfrutar del calor de una familia real. La comida hecha por ella, los pequeños momentos compartidos, todo era simple pero lleno de afecto, y aquella etapa, por breve que fuera, se sintió para él como el cielo. Pero esa paz sería efímera. Un año después su padre los encontró y la escena fue brutal. El hombre, completamente fuera de sí, le exigió a la madre de Yuji que le diera otro huevo de oro. Yuji no pudo soportarlo más y trató de enfrentarlo, pero su padre lo empujó con violencia contra el refrigerador, y con el cuerpo adolorido y los recuerdos de su hermana en la mente, Yuji miró fijamente a su padre, decidido a terminar con todo. Recordó las palabras de Kazuki preguntándole alguna vez con qué mano acabaría la vida de un hombre. Su madre, desesperada, le pidió que huyera, le entregó todos sus ahorros diciéndole que lo alcanzaría luego. Confiando en ella, Yuji corrió hasta la estación de tren. Esperó por horas hasta que las sirenas de ambulancia comenzaron a escucharse en la distancia, y cuando regresó a casa lo que encontró fue devastador. Su padre había sido acuchillado y su madre ya no estaba con él. Nunca más podría volver a escuchar su voz. Despertó en un hospital solo con una nota de su madre. En ella se disculpaba preguntándose en qué había fallado y deseando poder haber vivido un poco más junto a él. Sin familia
familia y sin hogar, Yuji fue tomado por un misterioso hombre llamado Rai, aquel sujeto que había aparecido en su casa años atrás con una sonrisa inquietante y una caja de chocolates. Ahora se convertiría en su tutor. Lo vistió como a su hermana Kazuki y lo trató con una mezcla de obsesión y perversidad. Aunque Yuji se esforzaba por ignorarlo, no podía negar que, al menos, tenía un lugar donde comer y dormir, pero aquel refugio era solo el inicio de otro infierno. Una noche ese guardaespaldas de Rai intentó abusar de él y Yuji, impulsado por su instinto de supervivencia, acabó con su vida. Rai, lejos de molestarse, lo felicitó por haberse defendido y le dijo que lo convertiría en una herramienta perfecta, así que lo envió a un campamento militar para endurecerlo. Ahí Yuji fue moldeado como un arma y día tras día se entrenó para volverse el soldado perfecto. Rai, quien se hacía llamar Oslo en aquella isla, lo adoctrinó en la idea de que todos eran sus enemigos, la humanidad, sus padres e incluso su propia hermana. Solo Oslo era su aliado y los cuchillos su única forma de sobrevivir. Aunque era acosado por los demás niños, hubo una excepción, una chica amable llamada Marlene, quien no recordaba su pasado, lo cuidaba y hasta guardaba su comida para él. Para Yuji era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero incluso eso fue arrebatado. Llegó el día del examen. Su prueba era simple, debía matar a quien estuviera al otro lado de la arena, y esa persona efectivamente era Marlene. Yuji no dudó, corrió hacia ella con velocidad, golpeándola y derribándola una y otra vez. Sus reflejos y su fuerza la superaban claramente, incluso cuando Marlene intentaba levantarse, Yuji la volvía a tirar al suelo con una patada implacable. Pero entonces su mente se quebró. Las imágenes de su madre, los gritos, la sangre, el dolor, todo se volvió en su cabeza de golpe, y aquella noche, con aquella pérdida, su espíritu se resquebrajó, y en ese instante fue Marlene quien lo derribó y se paró sobre él sonriendo. Tras ser derrotado por la propia Marlene en aquel examen final, Yuji quedó tirado en el suelo, humillado y vencido. Marlene, aún de pie, comenzó a golpearlo una y otra vez, mientras Yuji asumía que ese castigo era el precio que debía pagar por haber destruido a su padre. Encerrado en una celda con el cuerpo cubierto de heridas, Yuji fue visitado por Marlene, quien entró llorando, arrepentida por haberlo lastimado. Se disculpó entre sollozos, deseando no haber tenido que levantarle jamás la mano, y aún así fue la única que se preocupó por él durante sus días tras las rejas. Le llevaba comida, hablaba con él y fue su único rastro de humanidad hasta el día de la graduación, porque ese día Marlene le dijo a Yuji que volverían a verse algún día, pero fue una promesa que jamás se cumplió. Aquellas palabras fueron lo último que escuchó de ella. Tiempo después, una enfermera le dijo a Yuji la noticia. Marlene había perdido la vida y entonces la culpa lo golpeó de frente. Se preguntó si acaso su amabilidad había sido un error. Tal vez si le hubiera golpeado de regreso, si se hubiera entregado al odio, podría haberla salvado. Tras graduarse del campo de entrenamiento, Yuji recibió su primera misión oficial. Tenía que acabar con la vida de un hombre rico, y para cumplir el encargo se disfrazó de doncella y se infiltró en su mansión. Con rapidez y precisión completó esa tarea, y así, una tras otra, sus misiones fueron ejecutadas con éxito, cada vez más letal y cada vez más vacío. Pero su historia dio un giro inesperado cuando un día las fuerzas especiales irrumpieron en la base de Oslo. La policía arrasó con todo a su paso. El operativo fue brutal. Los agentes destruyeron la seguridad del lugar y acorralaron a Oslo. Cuando llegaron al núcleo de refugio, encontraron un pasaje subterráneo sellado con una puerta de acero. La volaron por los aires esperando encontrar a su objetivo, pero dentro solo había un niño de cabello blanco. Era Yuji, sentado en la oscuridad, solo, y en ese instante su cabello blanco comenzó a caer como si algo dentro de él se quebrara para siempre. Masako, una de las oficiales del operativo, observó al niño con atención y supo de inmediato que había encontrado algo más que un superviviente, así que decidió llevárselo a Japón, y junto a ella fue Ivy, quien exigió supervisarlos dentro del hospital. Pero el primer encuentro no fue precisamente cálido. Masako le ordenó salir de la cama en 40 segundos, golpeándolo en la cabeza y amenazándolo sin piedad. Cuando Ivy intervino y le pidió que fuera más amable con el chico, Masako simplemente respondió que Yuji no sabría cómo reaccionar ante la bondad, porque jamás la había recibido. Le agarró la cara y le prometió que a partir de ahora sería su diosa y su única guía. Ya en casa le exigió que se quitara la ropa sucia, pero lo que descubrieron los dejó en shock. El cuerpo de Yuji estaba cubierto de cicatrices, heridas de bala, quemaduras y moretones. Masako le pidió
a Hibiki que trajera comida y bebida, pero Yuji no tocó nada. En cambio, cuando una simple mosca se posó sobre la mesa, él la aplastó con la mano. Su mirada se perdió en el insecto muerto, su mente congelada, y de pronto comenzó a gritar de terror y terminó vomitando. Y hasta aquí voy a dejar la primera parte del resumen de este anime. La verdad es que está muy pero que muy interesante, así que espero que le muestren todo su apoyo. No olviden de dar su like, compartir, suscribirse y ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les van a encantar.